Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nombre del equipo del Observatorio Coyuntural Antropológico, el programa de tutorías y la división de licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le damos la bienvenida a su seminario. Un saludo especial para aquellas y aquellos que nos acompañan por redes sociales y, por supuesto, a las personas que nos acompañan en el aula virtual de Zoom. De la misma manera, les agradecemos su acompañamiento en esta séptima sesión del Seminario Permanente OCA, Perspectivas Metodológicas en las Disciplinas Antropológicas Contemporáneas. Esta sesión será impartida por el doctor Abán Flores Morán, quien es profesor de tiempo completo en el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, CEPE, y colaborador del OCA, y que nos va a compartir con el título Metodología de la Investigación en Arqueología. Pero antes de dar inicio al seminario, vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Abán Flores Morán. Estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizó una maestría y un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro Cultural Helénico y el programa de posgrados en Historia del Arte en la UNAM. Obtuvo la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM en el 2014, y colabora en proyectos arqueológicos de Multialbán, Quintana Roo y Tlatelolco. Es coautor de los libros de texto de historia para secundaria del editorial SM. Su línea de investigación se centra en el estudio de las transformaciones, continuidades y convivencia de la imagen indígena y europea durante el siglo XVI. Sin más, sea bienvenido, doctor, y adelante con su presentación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de iniciar con la plática, quisiera agradecer, a todos los que colaboran en el OCA por la invitación a dar esta plática, en especial a Gastón, también que me invitó y me propuso que diera esta pequeña plática acerca de la metodología de la investigación en arqueología, que es entonces lo que voy a realizar hoy y es sobre todo de lo que va a tratar la plática. Entonces les voy a iniciar a presentar una pequeña serie de imágenes que he preparado para este caso, que ya tienen que estar viendo en sus pantallas. Entonces, justo lo que voy a tratar yo el día de hoy es básicamente acerca de la metodología de la investigación en arqueología como parte de este seminario permanente que ha tratado de ver las distintas formas en las cuales se pueden empezar a tratar y analizar las disciplinas que se ven sobre todo en el caso de la ENA y que forman parte de estas disciplinas antropológicas. Entonces, en ese sentido, la plática va a seguir tres momentos que creo que es fundamental o son fundamentales para tratar de abordar este tema, que es primero tratar de definir qué es la arqueología. Posteriormente vamos a tratar de abordar cómo es esta metodología de investigación, algo que es muy problemático ya que muchas veces no se tiene tan claramente cuál es el objeto de estudio que tiene la arqueología. Entonces, si no sabemos cuál es el objeto de estudio que se tiene, menos podemos hacer una metodología de investigación que sea
abarcativa para todas estas distintas formas que se están creando. Y además de esto, el siguiente momento que vamos a abordar es este que yo llamo otras arqueologías. Entonces, iniciemos tratando de ir cerrando estos elementos. El primero de ellos, entonces, que vamos a abordar es qué es la arqueología. Alguna vez que tenía que escribir un texto acerca de la arqueología y que tenía que tratar de definir qué era la arqueología con algún otro colega, estábamos preguntándonos, estábamos viendo la gran multitud de definiciones que existe para tratar de definir qué es esto que estamos llamando arqueología. Y en ese sentido, entonces, en aquel momento nos acercamos con un muy querido maestro y le preguntábamos que él cómo definía la arqueología. Y entonces él nos contestó de una manera muy acertada que la mejor manera que se puede definir la arqueología es como uno mismo la haga, como cada una de las personas que se dedica a hacer arqueología entiende su quehacer. Entonces, en ese sentido, la definición que les voy a dar es una definición que sobre todo yo creo que debe de tener la arqueología que busque ser abarcativa, que busque sobre todo incluir las distintas maneras que se pueden hacer en la actualidad y que se pueden hacer en un futuro de arqueología y que trate sobre todo de integrar el gran cúmulo de visiones que existe y que existirá y que justo tenga cabida dentro de esta disciplina que es la arqueología. En ese sentido, entonces, la arqueología como un primer momento la concibo como una ciencia que se encarga de estudiar los procesos de cambio y de continuidad del ser humano. Esto desde el inicio ya empieza a ser complicado, ¿no? Porque si hablamos de un proceso de cambio y continuidad del ser humano, pues puede ser prácticamente todo, ¿no? Sociología, biología, es decir, geografía incluso entra o entraría dentro de esta definición. Entonces, realmente esto no nos ayuda aún a entender la especificidad de la disciplina. Y también en ese sentido, que estudiemos nosotros al ser humano, empieza sobre todo a incluir a la arqueología dentro de las disciplinas antropológicas. ¿Y por qué entra dentro de las disciplinas antropológicas? Sobre todo porque nosotros estudiamos al ser humano no como un ente individual, no podemos nosotros con el tipo de objeto que manejamos saber qué le pasó a Moctezuma un, no sé, 1 de diciembre de 1519, por ejemplo, no tenemos ese tipo de acercamiento, sino sobre todo lo que nosotros hacemos es partir de que nosotros como seres humanos somos seres sociales, es decir, nos estamos organizando en colectividades y estas colectividades o estas agrupaciones tienen valores, tienen costumbres, tienen creencias y prácticas que constituyen su forma de vida y es esto lo que podemos nombrar como cultura. La cultura en sí es un término también que es muy complicado definir, es decir, como se pueden dar cuenta, como arqueólogos ocupamos muchos conceptos que no hay realmente una forma en la cual todos acordemos que se refiere a ellos. Y en ese sentido, la idea de cultura cada vez es más puesta en dudas, porque a inicios del siglo XX se pensaba mucho que cada una de las sociedades, cada uno de estos estados-naciones que estaban empezando a cobrar ya una forma definida, tenían una cultura única que les estaba dando sentido y que les estaba dando origen. Y en ese sentido incluso hubieron muchos proyectos nacionales que intentaron homogeneizar esta cultura. Simplemente para el caso de México, pensemos en todos estos movimientos de misiones culturales, de tratar de definir qué era aquello que definía a México, tanto en el presente como también en el pasado, que trataban de justo crear un movimiento uno que fuera un desarrollo unilineal, evolucionista, y que fuera definido de una manera fija. Actualmente esto ya no es tan fácil de afirmar, porque simplemente si se pueden a pensar en la colectividad a la cual están ustedes viviendo, sea la Ciudad de México, sea
Veracruz, sea el norte, Guadalajara, en el donde se encuentren, se pueden dar cuenta la multitud de ideas, de costumbres, de valores que están conviviendo entre sí. E incluso muchas veces estos distintos valores y costumbres no están necesariamente ligados a un mismo territorio. Es decir, yo puedo ser una persona que me guste, no sé, las plantas y que tenga una creencia específica que nadie a mi alrededor la tiene, pero que en cambio, sobre todo ahorita con las tecnologías, estoy yo más relacionado con una persona que tiene estas mismas ideas, costumbres y valores en China, en Europa, en África, y que entonces esto nos puede vincular más en una o en lo que antes era un término de cultura. Y por eso muchas veces también empieza a crear el término de identidad, una identidad grupal, una identidad que no es tan generalizada, que puede ayudarnos a entender esta idea de cómo nos estamos agrupando. Por el momento no nos vamos a meter tanto en estas contradicciones que hay entre cultura, identidad y demás términos, sino solamente nos podemos seguir centrando en que nosotros entonces, como seres humanos, entramos dentro de una colectividad y dentro de esta colectividad compartimos algo que podemos llamar cultura, que son valores, costumbres, creencias y prácticas. Entonces, estos elementos se van a estar reflejando en distintas acciones. Por ejemplo, la forma en la que caminamos, la ropa que ocupamos, las creencias que tenemos, incluso la forma en la cual nosotros decidimos realizar una acción determinada, todo ello está determinado socialmente. Es decir, socialmente se determina cómo nos tenemos que vestir. No es por nada que de pronto todos tengamos pantalones azul, ¿no? O una playera blanca o un tipo de tenis, que pensemos de una manera determinada, que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ciertas ideas o con ciertas prácticas que se están viviendo en el país o en el mundo. Todo esto está creado a partir de una sociedad que nos empieza a moldear qué creemos y cómo respondemos ante una cierta acción. Y entonces todos estos elementos, creencias, ideas, costumbres, se van a expresar por medio de objetos. Si ustedes se pueden a pensar, hasta una creencia lo más ideal que pueda ser, es decir, que no esté creada de una manera, que no sea una obra de arte, que no sea un objeto en el cual escribimos, es decir, que sea meramente una idea, incluso eso puede tener una representación por medio de la cultura material. Es decir, cualquier tipo de actividad humana va a tener una expresión material. Y es eso entonces lo que nos interesa a nosotros como arqueólogos, estudiar por medio de esta cultura material absolutamente cualquier aspecto del ser humano y cualquier aspecto del ser social. Y en ese sentido, entonces, es bien conocido que mientras el humano mantiene una relación activa con los objetos, es decir, mientras los estamos usando, estos no pueden ser tan considerados como un objeto de estudio de la arqueología. Digo que no pueden ser tan considerados porque realmente existen varias posturas arqueológicas que sí se encargan también de estudiar este tipo de formas. Y sobre todo no son tan estudiados de una forma tradicional porque están en un constante cambio de significado y de uso. Por tanto, realmente al arqueólogo, la mayoría de nosotros, nos centramos en estudiar aquellos tipos de objetos que son abandonados o que son desechados, que se van a convertir propiamente en el material arqueológico y que por tanto se van a también a convertir en una parte, en un pequeño indicio de la historia del pueblo que los creó. Y en ese sentido, únicamente para pasar a nuestro siguiente apartado, debemos de subrayar que nuestro principal objeto de estudio como arqueólogos son los materiales o es la cultura material y sobre todo por medio de las relaciones espaciotemporales, aquello que llamamos contexto, podemos nosotros entender el significado, la función y sobre todo las prácticas de un momento determinado. Pasando a esto,
Entonces, nuestro siguiente punto que vamos a abordar es una metodología de investigación que se lleva a cabo en la arqueología. Como ustedes ya escucharon en la parte de lo que he hecho, yo realmente una práctica una parte de mi práctica profesional realmente la he llevado no tanto con esta idea tradicional de lo que es la arqueología, sino con la siguiente parte que vamos a hablar de este otro tipo de arqueologías que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar una metodología de investigación de la arqueología muy general. Y entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que nosotros como arqueólogos nos acercamos al ser humano y a su historia por medio de los objetos y sus relaciones, como les comenté. Por medio de ello podemos saber el significado, el uso, la cultura creó, y esto sobre todo lo hacemos por medio de una investigación científica. Y eso es muy importante. La idea de que la arqueología es una ciencia es relativamente reciente, es decir, en toda la historia de la arqueología que se puede rastrear, realmente que se considere como ciencia inició en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo con este movimiento que se empezó a llamar de la nueva arqueología, empezó a ser cada vez más recalcado el papel científico de la arqueología, y esto ha definido la práctica que se tiene que hacer para decir que uno está haciendo este tipo de investigación. Entonces, como una investigación científica, sabemos que tiene que seguir una serie de pasos que lleva a que ello sea considerado ciencia, es decir, iniciamos con una pregunta o con una formulación de hipótesis, posteriormente vamos a tener una recolección de evidencia, la cual vamos a analizar, y una vez que tenemos este análisis, nos va a ayudar a generar respuestas, y estas respuestas que pueden ser tanto a la pregunta de investigación que habíamos tenido o a comprobar nuestra hipótesis, nos va a llevar sobre todo a tener una interpretación acerca del desarrollo de una cultura, de una sociedad o del ser humano. En ese sentido, siempre que nosotros iniciamos una investigación, tenemos nosotros este punto que de pronto puede ser muy agobiante cuando nosotros vamos iniciando en una labor de trabajo, es cómo se plantea, qué tengo que hacer para que esta investigación tenga buen fin, para que realmente sea aprobada, por ejemplo, por el consejo, por cualquier institución que me esté tratando de financiar. Es decir, ¿qué tengo yo que hacer para que lo que hago sea considerado científico y sea considerado también arqueológico? En ese sentido, muchas veces nuestra práctica inicia prácticamente desde un trabajo de gabinete, que es en este momento además algo muy bonito, porque es cuando la arqueología mantiene lazos estrechos con otras disciplinas, como puede ser la historia y la etnohistoria. Un pequeño paréntesis a esto, que generalmente yo pienso y considero que la arqueología tiene algo muy bonito, y yo creo que todas las ciencias antropológicas, que es un desarrollo muy grande de la interdisciplina. Es decir, nosotros como arqueólogos y como antropólogos sabemos que nuestra pregunta de investigación muchas veces no la podemos responder solos. Si no tenemos nosotros como arqueólogos, no somos unos sabelotodos que podemos hacer desde física, química, suelos, biología y todo para responder nuestra pregunta. Y entonces desde un inicio en nuestra formación se nos enseña a colaborar. Es decir, se nos enseña que podemos formular preguntas de investigación y que para responder esa pregunta de investigación necesitamos la ayuda de otros científicos que nos ayuden a ello. Y entonces eso generalmente crea en la arqueología una riqueza tanto en las preguntas como también en las colaboraciones que se están generando. Y ustedes lo pueden ver sobre todo con las investigaciones que se van a presentar actualmente en los congresos o los libros que salen o los artículos científicos, en los cuales generalmente el arqueólogo está colaborando con físicos, con químicos, con biólogos, con ciencias de la computación, con historiadores, es decir, con una gran cantidad de personas que enriquece sobre todo la respuesta que se da a una pregunta de investigación que se tiene. Dejando de lado este pequeño paréntesis y volviendo un poco a esta idea del trabajo
de gabinete y los lazos que empieza a tener, sobre todo es en este momento que tiene estos estrechos lazos con la historia y la historia, ya que es durante este momento y también después del trabajo de campo, cuando estamos nosotros recopilando constantemente información en fuentes, en libros antiguos, en documentos, en escritos sobre el tema, para ir entendiendo aquello a lo cual nos estamos enfrentando. Si alguna vez han tenido que, o han realizado una excavación o han ido a una excavación, se habrán dado cuenta de eso, que uno empieza a excavar y aunque tiene una idea de qué es lo que puede salir, muchas veces encuentra otras cosas completamente distintas, que uno tiene que estar empapándose de información para saber qué es aquello a lo cual se puede o que nos estamos enfrentando y qué es aquello que puede seguir después de esto para poder afrontar esta investigación de una manera correcta. Y también algo muy importante es que este trabajo en gabinete nos ayuda a justificar la importancia de nuestra investigación y acercarnos sobre todo de una manera preliminar a aquello que vamos a poder estar encontrando. Un ejemplo de esto, por ejemplo, de ese trabajo que empieza uno a tener, se puede ver en este mapa, que es un mapa de una pintura, de una relación geográfica que fueron hechos aproximadamente en la década de los 80 del siglo XVI, en este caso 1582, que es de un pueblo que en este caso es Teutenango en su momento original se llamaba, que está ubicado en las cercanías de Toluca, y que entonces en este tipo de registros nosotros podemos ver tanto la representación del poblado prehispánico, que en este caso es esta que ustedes observan en esta sección de aquí, que incluso se mantiene un glifo toponímico de la muralla que le está dando origen, como las distintas formas de organización que se empiezan a crear en el siglo XVI. Empezamos a ver la iglesia, empezamos a ver que es el matadero, el río, cómo se está entubando. Entonces nosotros como arqueólogos, al enfrentarnos y sobre todo al acercarnos a este tipo de documentos, podemos empezar a entender cómo es el espacio, cómo podemos, por ejemplo, si quisiéramos excavar en este sitio, ¿dónde encontraríamos la parte prehispánica? ¿Dónde encontraríamos la parte colonial? Si queremos identificar, por ejemplo, una cuestión hidráulica antigua, ¿dónde tendríamos que encontrarlo? En este caso, en esta desembocadura del río, del arroyo y cómo se está dando su cauce. Es decir, este tipo de información nos empieza en un primer momento a identificar dónde tenemos que trabajar y qué podemos esperar. De igual forma, posteriormente de este primer momento de gabinete, sigue el trabajo de campo, que realmente el trabajo de campo es una de las actividades más fascinantes que existe en la arqueología y es una de las que realmente atrapan a las personas como arqueólogos. Y sobre todo, esto tiene que ver tanto por la gran aventura que implica entrar en un lugar y ser el primero que está viendo alguno de los elementos que se están investigando. Y también es algo muy importante porque es este momento cuando nosotros empezamos a obtener parte de estos datos con los cuales vamos a responder a nuestra pregunta y vamos a analizar y a interpretar. Ahí es entonces cuando estos datos están realmente en su contexto, es decir, en estas relaciones espaciotemporales que tienen los objetos entre sí y con su matriz. Y es muy importante, que es algo que se dice constantemente cuando uno está en clases y todo, que uno, al excavar, al levantar los objetos, lo que hace es que destruye su mismo fuente de información, es decir, destruye el contexto. Y por eso es imprescindible que nosotros cuando estamos haciendo esta labor, tengamos herramientas que nos permitan registrarlo lo más preciso posible, ya sea con fotografías, con dibujos, con videos, con diario de campo, es decir, tratar de hacer cualquier tipo de registro que nos permita tener la información completa. Yo recuerdo hace algunos años cuando iniciaba con la arqueología, que realmente los celulares que teníamos no tenían cámara, una cámara de video era muy cara, y entonces pues realmente el registro era complicado y era algo que generalmente el dibujo era fundamental para ello.
Actualmente, pues ya con todos los programas de fotogrametría que nos permiten hacer registros tridimensionales, incluso con un simple celular podemos acceder a ello, ¿no? Con el celular podemos tener video, podemos tener cualquier tipo de registro. Es decir, la arqueología se ha nutrido de este tipo de herramientas y ya si algún arqueólogo les dice es que no pude tomar fotos o es que no pude tomar video o es que no pude hacer el registro, ya nos estaría indicando realmente una labor pues realmente un poco desafortunada, ¿no? Porque ya no hay pretexto para no poder tener este tipo de registros. Y sobre todo, esta idea del trabajo de campo también es fascinante, porque ahí es cuando empezamos a hacer las primeras inferencias que nos permiten partir de los objetos que fueron descartados por la sociedad a las actividades, los pensamientos, las ideas, las creencias, el comportamiento que tenía. Es decir, ahí es cuando empezamos ya desde este momento o de ese momento a hacer una inferencia, empezar a entender y a empezar a interpretar aquella sociedad que nos está interesando estudiar. Muchas veces también el trabajo de campo se puede dividir en dos actividades fundamentales, que es la prospección y la excavación. La prospección, de manera general, tiene como finalidad ubicar, registrar y delimitar en la superficie las áreas y los sitios que son de interés arqueológico. Y, sobre todo, la realización de la prospección nos permite conocer de antemano el lugar que vamos a explorar y así plantear de una forma adecuada las estrategias de investigación que vamos a seguir. Es decir, nos permite planear nuestra actividad en un primer momento. También la prospección nos permite, haciendo este primer reconocimiento de terreno directamente en campo, empezar a identificar aquellos indicadores de actividad social y esto se considera este primer acercamiento que tenemos con el contexto. El más conocida o la más conocida actividad de este momento de la prospección es el recorrido de superficie que a todo el mundo le ha tocado desarrollar. A mí, por ejemplo, yo cuando era estudiante, me tocó realizar recorrido de superficie en el área maya, en la zona de Quintana Roo. En diciembre me tocó hacer ese trabajo y recuerdo, es uno de los recuerdos de arqueología que tengo más presentes, que fue algo muy especial porque aunque era diciembre y teóricamente estábamos en la época de frío, recuerdo que en ese momento hacía tal calor en el sitio que estábamos trabajando que uno empezaba a sudar por partes que ni siquiera sabía que podía sudar. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el brazo, cómo se me empezaban a formar pequeñas gotitas mientras caminábamos y empezaban a escurrir por cada uno de los poros, que realmente fue un recuerdo que se me quedó de estas caminatas por medio de la selva y que realmente es algo fantástico y maravilloso y que justo entran dentro de esta parte del recorrido de superficie. También por medio de la prospección y empleando técnicas que son tomadas de la geología, de la geofísica y que han sido implementadas a la arqueología, nosotros podemos identificar y detectar anomalías en la superficie que podemos nosotros asimilar como resultado de una actividad cultural y en ese sentido empezar nosotros a identificar aquellos lugares que son susceptibles de estudio. Esto puede ser elaborado con técnicas como la que están viendo en la pantalla o incluso pueden ser tan sencillas como identificar cambios de vegetación, es decir, lugares en los cuales de pronto ya este enorme pastizal o estos enormes helechales que se están creando se interrumpen y hay otro tipo de vegetación, nos pueden identificar justo esta presencia de actividades humanas. Y en ese mismo sentido, el trabajo de prospección nos ayuda sobre todo a registrar estas actividades y sobre todo no destruir este primer elemento de interés arqueológico que es el contexto. Y con esto iniciamos a darnos una idea del tipo de actividad que se realizó en un lugar, de su extensión y de la distribución que posee. Aún así, una de las actividades más fascinantes que existe y para saber sobre todo qué queda de ese yacimiento que tenemos que realizar es el caso de la excavación.
Y esta actividad la podemos entender de una manera general como este proceso de remoción de manera ordenada de capas o de estratos de tierra y con ello de los materiales que se encuentran asociados. La excavación, como bien lo saben, puede realizarse básicamente dos formas. Una de niveles métricos, que es adecuada para ciertos contextos, para ciertas excavaciones, y una que generalmente es más adecuada, es el caso de una excavación por estratos. Y en este caso, una excavación puede tener dos finalidades. Por un lado, puede tratar de buscar identificar las actividades humanas que se llevaron a cabo en un lugar y en un momento determinado, para lo cual entonces vamos a realizar una excavación horizontal o una excavación extensiva, que básicamente trata de liberar grandes áreas para poder entender las relaciones que tienen los artefactos y las estructuras entre sí y con su matriz. Y por el otro lado, también podemos tener una excavación vertical que sobre todo esta va a dar una prioridad en entender los cambios que se realizaron en un lugar. Para lo cual entonces se van a realizar una remoción de estratos profundos de la tierra, en ese sentido evidenciando estos distintos momentos de ocupación que hay y sobre todo evidenciando estas continuidades y cambios que tuvieron las actividades dentro de un mismo sitio. Para realizar este tipo de actividad y para realizar prácticamente toda la investigación arqueológica, algo fundamental que el arqueólogo tiene que entender, estudiar y registrar es la parte de la estratigrafía y el contexto de su sitio o de la excavación que está realizando. La estratigrafía, también lo saben, en términos generales, hace referencia a este estudio del orden y la secuencia que tienen los estratos de la tierra y con ello los objetos arqueológicos, como lo podemos ver en esta imagen, que es sacada de un museo arqueológico en España, que tiene justo esta secuencia estratigráfica para dar cuenta a los visitantes de cómo se están fechando o cómo se están datando, en este caso, los distintos sucesos de España. Y entonces, en ese sentido, se ilustra aquí, y nos sirve también a nosotros para ilustrar, uno de los principios más básicos que tiene la estratigrafía para tratar de dar cuenta de este cambio de actividades y para tratar de datar un cierto acontecimiento, que es básicamente que los estratos superiores van a ser más recientes y aquellos estratos que están más profundos van a ser más antiguos. A todos nos encantaría encontrar cuando excavamos una estratigrafía así de bonita, ¿no? Que sean claramente diferenciables cada uno de los estratos, pero generalmente cuando uno excava no se encuentra este tipo de formas, ¿no? Sino más bien entender la estratigrafía es todo una actividad intelectual que uno intenta ver cómo se están sobreponiendo, cómo están relacionándose los estratos de la Tierra. También en el mismo sentido, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones en esta plática, el contexto básicamente es la forma que tienen o la forma que se relacionan los objetos entre sí y con su matriz, es decir, con el sedimento que le está dando cobijo, y es por medio de ellos que empezamos nosotros a conocer significados y las actividades que se llevaron a cabo en un lugar. Cuando nosotros empezamos a relacionar este tipo de objetos, es decir, cuando empezamos a relacionar tanto las estructuras, es decir, aquellos objetos o aquellos artefactos que no son portátiles, dentro de los cuales se incluyen, por ejemplo, el yacimiento, el mismo paisaje que fue modificado por el hombre, los hogares, los agujeros de un poste, con los ecofactos, es decir, los restos orgánicos y medioambientales que no son artefactuales, que pueden ser huesos de animales, restos de plantas o incluso el mismo suelo y sedimento, con los artefactos, es decir, aquellos objetos muebles que sí fueron modificados y hechos por el hombre. Cuando empezamos a vincular todo ello, empezamos justo a acercarnos y a responder nuestra pregunta de investigación. Para ello, y una vez que ya fueron extraídos los objetos de su lugar,
una vez que se recolectó el material, sigue este proceso que de pronto puede durar unos cuantos meses o de pronto puede ser el trabajo de toda una vida, que es el análisis del material. Y en ese sentido es cuando los materiales arqueológicos que se recuperan en la investigación, como es la cerámica, la lítica, los huesos, la madera, los metales, empiezan a ser en un primer momento limpiados y marcados. Yo recuerdo mucho el trabajo de limpieza y de marcado en la labor arqueológica, ¿no? Que acaba siendo para mí siempre como una práctica un poco zen, ¿no? Uno empieza al inicio con su tepalcate o con sus bolsas o con sus costales de tepalcate y su cepillo de dientes en el agua, tallando y tallando el material, y al inicio recuerdo, o siempre ocurre, que uno empieza bromeando, platicando, ¿no? Es un momento de diversión la primera hora. La segunda hora solamente aquella persona que nunca se calla sigue hablando y hablando y hablando. La tercera hora, incluso esa persona que nunca se calla ya no tiene ganas de hablar. Y la cuarta hora de estar lavando material se convierte realmente en una práctica zen. Uno está en contacto con el agua, uno ya resolvió todas sus dudas existenciales, ya sabe cómo pagar la renta, ya sabe qué le va a contestar al novio o a la novia, ya sabe qué va a responder en aquella plática que se quedó callada y que uno no pudo continuar con la discusión. Es decir, uno acaba arreglando su vida para la cuarta hora y este trabajo se repite el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, y cada día de estos que pasa, uno acaba con las manos como si fuera de abuelito, ¿no? Todas arrugadas de tanto tiempo que estuvo ahí lavando los tepalcates. Pero una vez que se hace esto y que se registra también los datos del proyecto y el lugar donde se encontró, empezamos sobre todo con esta labor de clasificación y de interpretación, en la cual empezamos a identificar algunos conceptos o algunas ideas que pueden ser identificadas con la simple vista, como pueden ser algunas técnicas de manufactura, la materia prima, el uso que pudo haber tenido, el reciclaje, entre otros muchos elementos. También en este análisis podemos recurrir a otras técnicas que nos permiten empezar a identificar de una manera más precisa y analizar el material de una manera más precisa. Alguna de ellas puede ser como la arqueología experimental, que nos ayuda a entender su uso y también la creación del material, como lo veremos más adelante. O incluso también podemos tener técnicas más avanzadas de laboratorio que nos permite conocer los materiales de extracción, la fecha que tiene el material, que nos permite conocer cómo se usaron, dónde se usaron. Es decir, empezamos a tener y a sacarle una mayor cantidad de información al material, que como lo vuelvo a repetir, esto solamente es posible en colaboración con otras ciencias que empiezan sobre todo a ayudar en la investigación del material. Y todo ello, a fin de cuentas, nos lleva sobre todo a interpretar nuestro material, a empezar a responder con él esta primera pregunta de investigación que hicimos, y sobre todo a mí algo que me gusta mucho siempre recalcar es que la arqueología, como una disciplina científica y como una disciplina social, tiene como último fin, sobre todo, volver siempre a la sociedad, volver siempre a este ser social. Y por tanto, sus investigaciones siempre deben de darse a conocer a la población, buscando sobre todo la reflexión de nuestro presente por medio, sobre todo, de este conocimiento que estamos haciendo del pasado. Es decir, reflexionar acerca de nuestra vida cotidiana, de nuestro mundo, a reflexionar acerca del mundo que nos tocó vivir, sobre todo por medio de este estudio del pasado. Y esto, sobre todo, lo podemos hacer por medio de dos formas. Uno, por medio de la difusión, es decir, la comunicación con nuestros pares, con los especialistas, pero también por medio de la divulgación, es decir, esta transmisión de la investigación a todas las personas, que puede ser tanto participando en
programas de radio, en televisión, en museografía, en libros de texto, en un podcast, ¿no? Es decir, actualmente la parte de la divulgación de la ciencia arqueológica tiene un momento o está viviendo un momento sin precedentes, que es que todos los arqueólogos tenemos las herramientas para llegar a un gran cúmulo de personas, ya sea por redes sociales, ya sea creando un podcast, ya sea creando un video para YouTube, ya sea creando una imagen, un meme, es decir, en distintas cosas nosotros podemos hacer que nuestra investigación llegue a un gran cúmulo o a toda la población. Simplemente, yo siempre lo cuento con este tipo de pláticas que me gusta mucho dar, en el cual antes yo recuerdo siempre que mis temas, ¿no? Yo trabajo, como ya lo escucharon al inicio de la plática, la pintura mural, las imágenes que se crean en el siglo XVI, donde colaboran indígenas y colaboran también españoles, y muchas veces en ese tipo de pláticas, cuando yo las daba en museos o en distintos recintos, pues tenía unas 30, 40, ya si llegaba a las 60, 70 personas, ya me sentía que mi plática había sido todo un éxito, en el mejor de los casos, ¿no? También me tocaron muchas pláticas en las cuales habíamos 2 o 3 personas que se acababa convirtiendo más en una plática, en una charla casual. Y este tipo de medios, sobre todo las pláticas en YouTube, las pláticas que se quedan en Facebook también, o me han ayudado o han ayudado a los investigadores a que no se queden unas cuantas decenas de personas, sino muchos llegan a tener unos cientos, unos miles, y ya hay números de cientos de miles de personas que llegan a ver pláticas, que esto nos permite llegar a la mayor población posible, que es justo, como les decía, una de las finalidades que tiene que tener la labor arqueológica. Si bien hemos pasado por este tipo de investigación que es la más cotidiana, ¿no? La que generalmente ustedes aprenden en la escuela, como les había comentado, poco a poco empieza a surgir otros tipos de arqueologías. Es decir, empiezan a surgir otras preguntas que son válidas de responder, que antes se habían obviado o que no habían tenido la suficiente importancia, empiezan poco a poco a tener una mayor participación actores que antes habían sido relegados de las discusiones y empiezan a preguntarse cosas acerca del material que antes se había dicho que no tenían interés. Yo solamente como una otra anécdota de las que les puedo contar, yo recuerdo cuando iniciaba también como estudiante, que a mí siempre me ha interesado trabajar la imagen, y entonces algunas personas con las que tuve oportunidad de colaborar, que yo les comentaba que me interesaba ver iconografía, relación de signos y todo esto, me decían, pero eso no es arqueología, ¿no? Entonces, para mí era una forma, ya que estoy prácticamente como en mi terapia con el psicólogo, ¿no? Pero no es tan así, pero bueno, para mí era algo muy, muy fuerte en la cual lo que yo quería hacer, me decían que eso no era arqueología y que entonces yo tenía que encuadrarme a una forma en la cual tenía que ser mi práctica, ¿no? De una forma en la cual nunca o no me interesaba hacerlo de esa manera. Y entonces, en ese sentido, esta idea en la cual alguien te dice que eso no es lo que es la arqueología, pues poco a poco se ha tratado de ir erradicando y se ha tratado sobre todo de hacer esta arqueología más abarcativa. Es decir, que sea ya no una respuesta de esto no es arqueología, sino esto no es lo que yo creo que es arqueología, pero esta puede ser tu forma de hacer arqueología y este puede ser el nuevo camino que tú empieces a abrir. Como ejemplo de estas distintas dinámicas que se han ido abriendo, una de ellas es la arqueología feminista, que básicamente se ha visto como la búsqueda de generar postulados que van en contra de estas nociones y estos sesgos de carácter un poco antropocéntrico que han deformado la interpretación del dato arqueológico. Una idea de esta idea de un dato o un sesgo antropocéntrico es la idea tan típica que se nos enseñó a muchos de nosotros, que es esta como división de trabajos en la época prehistórica, ¿no? Que era básicamente los hombres cazan y las mujeres se quedan en casa a cocinar y a recolectar.
¿no? Es decir, es una idea que durante muchos años estuvo muy presente en el discurso histórico que generaron en todo el mundo. Es decir, una idea de la actualidad, de los años 60, 70, se proyectaba hacia el pasado y eso deformaba cómo veíamos nosotros los objetos. Y por tanto, la arqueología feminista en la actualidad está tratando de centrar su atención en la contribución femenina, tanto en la producción de los objetos arqueológicos, como también en su interpretación. Y uno de los ejemplos más bonitos que a mí se me hace es el caso de esta Venus, todos la conocemos, la hemos visto en libros de texto, la Venus de Willendorf, en la cual, sobre todo, siempre se había preguntado, siempre se tenía como en dudas de por qué el hombre, y el hombre masculino, había creado este tipo de representaciones. Y sobre todo se pensaba que era el hombre, porque se daba la idea de que el hombre era quien había visto a una mujer embarazada y la había plasmado de esta manera. Y entonces era por qué las piernas de esa forma, por qué las caderas, por qué los senos, es decir, por qué se crea de esta forma. Y en la década de los 90, un grupo de mujeres inglesas se dio a la tarea de tratar de responder desde su propia experiencia esta duda, y ellas plantean de una manera muy sugerente, yo creo que de una manera muy acertada, que seguramente no fue el hombre viendo a la mujer el resultado quien creó esta pieza, sino era la mujer viéndose a sí misma quien creó esta pieza. Y esto lo tratan de explicar sobre todo al comparar, por ejemplo, cómo se ve una mujer que tiene 5 meses aproximadamente de embarazo, y comparando estas representaciones de la mujer viéndose a sí misma con las formas que se están plasmando en la figurilla, que es el caso de las fotografías del lado derecho. Esto entonces lleva a proponer a las investigadoras que quienes hicieron las figurillas, quienes crearon la primera obra de arte en el mundo, no fueron un grupo de hombres como normalmente se pensaba, sino fueron las mujeres viéndose su propio cuerpo. Y esto realmente lo que hace es trastocar completamente la idea de historia que se ha enseñado comúnmente y que además nos lleva a nosotros como mexicanos a podernos y permitirnos también interpretar de otra manera nuestros objetos de estudio, por ejemplo, las figurillas de Tlapacoya, las figurillas de Tlatilco. ¿Qué pasa si le damos este sesgo? Y que además es un sesgo que es permitido. ¿Por qué? Porque pues, lo sabemos, por ejemplo, con los restos que se han encontrado de cazadores, ¿no? Que muchos de estos, de los más antiguos, se ha interpretado que no son realmente cazadores hombres, sino son cazadoras, ¿no? Son mujeres que están practicando la caza y que entonces no tienen este papel pasivo como normalmente se ha interpretado, y que entonces esto nos permite dar un sesgo y decir, bueno, y si también las figuras humanas, estas figurillas femeninas no son producto del hombre y de la parte de rituales de fertilidad, sino entra una mujer en su interpretación y en su creación, puede también crear un sesgo en la historia de México y de lo que estamos creando. Otra idea que también ha ayudado mucho a transformar cómo hemos visto el objeto y sobre todo la parte material, tiene que ver con la arqueología indígena, que sobre todo ha hecho hincapié en la colaboración de la visión indígena en la construcción del pasado. Durante mucho tiempo, y sobre todo con esta idea colonialista que sigue perviviendo mucho en nuestro quehacer y en nuestra mentalidad del día a día, se pensaba que quien tenía esta visión científica real era el investigador que llegaba a un poblado y que decía cómo había sido la historia de ese poblado, como es el caso de la imagen que están viendo ahí en Palenque. Y es muy interesante porque muchas veces incluso se decía que tal investigador había descubierto una ciudad, ¿no? Lo cual era muy interesante esta idea del descubierto una ciudad o un sitio arqueológico, porque realmente había sido llevado ahí
por la misma población que lo conocía desde hace siglos y que siempre lo había tenido como una parte identitaria. Y entonces la idea del descubrimiento, pues era más bien que se había dado a conocer a la población occidental, pero que no lo había dado cuenta o no lo había descubierto esa persona. Y sobre todo esta imagen de Palenque me gusta mucho, porque podemos ver a la población indígena, la población local trabajando en la parte inferior y en cambio el arqueólogo posando en la parte superior, ¿no? Con una imagen que trae una fuerte carga colonialista aún el día de hoy, que es muy repetida constantemente. Entonces, esta nueva forma de arqueología sobre todo busca la participación de estos grupos originarios, tanto en la investigación arqueológica como también en la interpretación de los contextos y también en su conservación, es decir, la idea de la apropiación del mismo poblado. Y en ese sentido, una de las formas o una de las ideas que sobre todo yo he tenido la oportunidad de entender este cambio que existe cuando estudiamos un objeto de estudio, si nos acercamos a las comunidades indígenas, tiene que ver sobre todo con la idea de cómo entendemos sobre todo nuestro propio objeto, y en este caso sobre todo lo que yo trabajo es cómo entendemos la imagen. En ese sentido sabemos que la imagen en un idioma en náhuatl, sobre todo se dice que se ocupa el término Ixiptla, que Ixiptla ayuda para hacer referencia a imagen o a representación. También es otro elemento muy interesante que este término Ixiptla no ha sido conservado en todas las localidades de habla náhuatl, en muchas se ha conservado el término, o se ocupa el término de imagen, ¿no? Es decir, ya el término Ixiptla en muchas localidades ha quedado como algo del pasado. Pero la idea del Ixiptla es muy interesante porque sobre todo hace referencia a dos palabras. Recordemos que el náhuatl es una lengua aglutinante que se forma de la unión de distintas palabras. Una de ellas es Ixtli, que es ojo o rostro, y la otra es Xiptla, que realmente no sabemos qué significa Xiptla. En los distintos diccionarios que existen no se registra esta palabra, pero sobre todo hace referencia por una serie de analogía con otros términos que tienen también esta raíz, por ejemplo, Xipe, ¿no? El Xipe Totec, hace referencia como a algo que envuelve, algo que cubre, algo que está conteniendo algo. Y esta palabra se ocupa para hacer referencia a las distintas obras, ¿no? Por ejemplo, Teixiptla hace referencia a una imagen de piedra, lo que nosotros normalmente llamamos una escultura. Se encuentra también Cuauteixiptla, para hacer referencia en este caso a una escultura que está hecha de madera, entre otros términos. Lo importante de acercarnos a esta forma de nombrar, en este caso al Ixiptla, tiene que ver también que el náhuatl tiene una característica muy importante, que es que nos permite ver cómo se categoriza el mundo y qué se piensa que tiene una esencia o tiene una forma anímica que le da, por decirlo de alguna forma, que es aquello que tiene vida y que es aquello que no tiene vida. Y esto sobre todo lo hace el náhuatl por medio de la pluralización, es decir, el náhuatl solamente pluraliza aquello que se considera que tiene vida. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir un pescado, michi, y podemos decir pescados, michino. Podemos decir, por ejemplo, tepetl, el cerro, ¿no? Y podemos decir tepeme para decir cerros, es decir, aquí el cerro se considera como un ente que tiene vida. Pero, por ejemplo, para decir tet o piedra, hace referencia tanto a una sola piedra como a muchas piedras. Es decir, el tet se ocupa tanto sea una o sean mil. Es el mismo término y, por tanto, no se le está dando una idea de animicidad o de vida. Y lo mismo ocurre con Cali. Cuando decimos casa, se puede decir Cali. Cuando decimos casas o un caserío, también se puede decir Cali. Entonces, pluralizar un término ayuda a mostrar que se considera que ese material tiene vida. Lo interesante es que para el término Ixiptla,
Este se acostumbra a pluralizar. Es decir, es un término en el cual se le está dando al objeto que normalmente nosotros encontramos, una escultura, una figurilla, una imagen, es un ente que para las características y para las categorías de los poblados indígenas tiene vida. ¿Y cómo se le daba vida? Pues generalmente la vida se daba por un proceso de elaboración, es decir, cuando se estaba haciendo, se acompañaba de una serie de rituales que lo que hacían era transformar la esencia del objeto. Lamentablemente, para la época prehispánica, para la época colonial también, no ha llegado a nosotros aquellos rituales que se hacían para elaborar un objeto y para darle vida, pero tenemos una serie de rituales que nos ayudan a entender cómo pudieron haber sido la participación de otros materiales que se pudieron haber utilizado para hacer este cambio de esencia y que nos permiten en cierta manera ir entendiendo esta característica y que solamente para volver un poco a la idea, es importante porque solamente lo podemos nosotros conocer, podemos acceder a este cambio de concepción del material únicamente cuando nos acercamos a estas otras concepciones y empezamos a entender sobre todo cómo se está creando en sus propios términos. También es interesante porque en este desarrollo que se está dando tecnológicamente, los sistemas de información geográfica nos empiezan a dar una serie de nuevas ideas acerca del territorio. Durante mucho tiempo el territorio era como algo vacío, es decir, era algo en el cual parecía ser que el ser humano únicamente se expandía, ¿no? Pero era como algo secundario, como un telón de fondo prácticamente. Y las investigaciones que desde los años 60 se empezaron a ver en torno a los cerros, a los cuerpos de agua, empezaron a ver en torno a los bosques, empezaron a ir transformando esta idea y sobre todo con los sistemas de información geográfica, que los podemos definir como un conjunto de software, aparatos y datos que permiten describir y categorizar la Tierra y su topografía para analizarlo y para extraer de ahí información espacial, se empieza sobre todo a entender y encontrar nuevos datos o nueva información que se está resguardando en la Tierra y en su topografía. Por ejemplo, los SIG permiten identificar patrones espaciales, nos permiten identificar información del terreno que generalmente a simple vista va a pasar desapercibida. Y en ese sentido, un SIG nos va a permitir, por ejemplo, realizar mapas de distribución de sitios, plantear recorridos de superficie de una manera un poco más práctica, detectar posibles yacimientos arqueológicos o incluso algo que es muy útil, que es crear enormes bases de datos y ponerlas o encontrar relaciones entre estos datos que una sola persona no podría en su vida analizar y en su vida entender y poner a que la computadora justo haga este tipo de relaciones. Hablando de tecnología, como ya lo habíamos un poco adelantado, otra forma de arqueología que cada vez está empezando a cobrar cada vez más y más fuerza es la arqueometría, que como su nombre lo indica, básicamente es la medida del antiguo. Es decir, tratar de pasar un objeto o un dato arqueológico a una serie de datos cuantificables y que puedan ser, a partir de estos datos, interpretados. Para ello, entonces, se van a ocupar aparatos e instrumentos que van a ser desarrollados por distintas ciencias, justo para obtener datos que nosotros, con nuestra propia vista, no podríamos obtener. Por ejemplo, de qué está hecho una pieza, cómo fue elaborada, con qué materiales, qué objetos o qué tipo de sustancias se colocaron dentro de una vasija. Es decir, nosotros, como arqueólogos, únicamente con verlo, no podemos acceder a este tipo de objetos y es con la colaboración de otras ciencias con las cuales nosotros empezamos a extraer este tipo de información. Algunos
de los estudios que se pueden realizar al material de la arqueología, por ejemplo, puede ser datar el material con las técnicas que ustedes ya conocen muy bien, como es el radiocarbono, la hidratación de la obsidiana, la dendrocronología. Se puede ayudar también a saber la procedencia, la tecnología y el uso que tuvieron los objetos, sobre todo por análisis físico-químicos, o incluso también podemos conocer el ambiente del pasado y cómo fue aprovechado por el hombre, por algunos análisis que se pueden hacer de ADN y de palinología, que sobre todo empezamos nosotros a tener este vínculo con otro tipo de disciplinas. Actividades que el arqueólogo ha tenido muy presente desde su origen de la disciplina, uno de ellos es la arqueología experimental, que lo habíamos hablado en el momento de análisis. Que esto sobre todo tiene que ver con una de las grandes inquietudes que siempre tenemos en la arqueología, que es básicamente determinar cómo se realizó el objeto y el uso que tuvo. Es decir, de pronto estamos excavando, nos encontramos una piedra con una forma extraña, y entonces la pregunta es tanto cómo se hizo, como también para qué sirvió. Entonces, justo la arqueología experimental tiene como finalidad empezar a aventurar un sinnúmero de posibilidades y experimentar para con ello tratar de corroborar cuál es la hipótesis más creíble, tanto en su uso como también en su fabricación. Y con eso, entonces, nosotros podemos empezar a realizar una serie de interpretaciones que la podemos trasladar desde nuestro presente hacia el pasado. Y esto puede ir desde elementos que son cómo se fabricaba una punta de proyectil y sobre todo qué materiales intervenían en su fabricación, hasta algunos otros que empiezan a ser mucho más complicados, como puede ser la forma en la cual se transportaba una escultura, por ejemplo, cómo se transportaban estas grandes cabezas de las Islas de Pascua, en la cual se empiezan poco a poco a hacer hipótesis, se ponen en práctica y se puede empezar a corroborar con los datos que se tiene si esta forma de realización es también posible, ¿no? Y de ahí nosotros podemos trasladar esta forma de, o esta experiencia hacia nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, siempre y sigue existiendo una gran duda de cómo llegaron las cabezas olmecas hasta su lugar en la cual se encuentran, porque sabemos que sobre todo las esculturas que se encuentran entre Zapotes, en San Lorenzo y La Venta, como no hay piedra aledaña, realmente vinieron de los Tuxtlas, que es la zona más cercana que tiene ese tipo de piedra, fueron llevados seguramente por embarcaciones, por canoas o por balsas, y luego fueron arrastradas, que es ahí donde entonces nos queda la duda de cómo fueron arrastrados estos grandes monolitos, así de otra forma, y cómo podemos corroborarlo. También a la par de este tipo de explicación se encuentra otra forma de empezar a generar hipótesis, que es la parte de la etnoarqueología. Y esto de igual manera tiene como origen que entre uno de los principales problemas que tenemos nosotros como arqueólogos está la interpretación de nuestro contexto y sobre todo la identificación de actividades que produjeron el descarte de unos objetos. Es decir, nosotros podemos ver de pronto, no sé, una cerámica, una punta de proyectil, un pedazo de madera, y entonces todos estos objetos que estamos viendo, realmente tenemos nosotros que buscar una metodología para poderlos interpretar y saber que eso es resultado de una actividad determinada. Entonces, para esto, la arqueología sobre todo utiliza métodos de la etnología y de la antropología social con el fin de tratar de explicar los modos de vida del pasado a través de la comparación de los modos de vida del presente. Es decir, con el presente observamos cómo se hacen las actividades y tratamos de esto compararlo con lo que estamos teniendo nosotros en nuestro contexto arqueológico. Así entonces, nosotros podemos comprender cómo se pudieron haber realizado
cerámicas, cómo se pudieron haber realizado puntas de proyectil y sobre todo también empezamos nosotros a entender implicaciones más personales que conlleva la realización de un objeto. Por ejemplo, los sentimientos que están poniéndose en la hora de realizar una cerámica, el esfuerzo que está significando, los gestos que se hacen, es decir, todos estos elementos que de otra manera quedarían perdidos y que realmente son una buena parte de el entendimiento que nosotros tenemos que buscar en una investigación de la sociedad. Y otro elemento, que como ya les comenté es también algo que yo trabajo, es la parte de formas de empezar a tratar de investigar otro tipo de temáticas y no únicamente por enésima vez la piedra del sol o la pirámide del sol, es decir, ciertos elementos que han sido una y otra y otra y otra vez nombrados. Y en ese sentido, desde hace algunos años, la arqueología histórica ha ido cobrando cada vez más fuerza y podemos entender esta disciplina de dos maneras. Uno, como el estudio de aquellas culturas que ya contaban con registros escritos, es decir, es la idea de la arqueología que estudia sociedades que no tienen cultura escrita y la historia que justo tiene como uno de sus principales labores el estudio de los documentos escritos, o como el estudio arqueológico de la interpretación y de la interacción que se dio entre los diferentes pueblos con la expansión, invasión, conquista y colonización europea de las distintas partes del mundo, que es una de las formas que podemos ver nosotros en el estudio de México. Como es el caso de este templo que se encuentra en el estado de México, perdón, en el estado de Hidalgo, que es de Ixmiquilpan, y entonces la arqueología histórica nos puede mostrar cómo fue este proceso de integración del indígena a la sociedad occidental. Les traigo algunos ejemplos, como es el caso de la cacica. Esa se encuentra en Tepozcolula, sabemos que fue hecha en el siglo XVI y nos permite un poco empezar a identificar cómo fue esta transformación que se dio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí un clásico ejemplo de una arquitectura tradicional indígena previo a la conquista y sobre todo de una persona que podemos decir que era de élite. En este caso, una casa tradicional era de esta forma, que tenía el vano, tenía también sus jambas y sus dinteles, tenía este friso con estos chalchihuites que mostraba que era una casa de alguien importante, pero también podemos ver esta adaptación de esta forma que se hizo cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, empezamos a ver un arco en esta forma que es más tardía, que no era empleado en la arquitectura indígena previa a la llegada de los españoles, y podemos ver incluso ventanas. También la ventana no era algo que se acostumbraba a tener en este momento. Entonces podemos ver cómo una casa de la época prehispánica empieza a adaptarse con la llegada de los españoles, y esto también nos permite empezar a preguntar, por ejemplo, esas adaptaciones, cómo cambió en el modo en el cual se vivía en estos aposentos, cómo cambió en las relaciones tanto afectivas como grupales que se tenía dentro de una familia, entre otras muchas preguntas. E incluso no únicamente es ver y conocer, en este caso, una casa, sino también puede ser cómo se cambiaron las relaciones en torno a una gran colectividad, que es el caso también de otro ejemplo que se tiene en Tepozcolula, en esta reconstrucción que se ha, bueno, que se hizo para entender un poco cómo habían sido este primer momento de contacto, en el cual lo que tenemos aquí son los distintos acomodos de los basamentos prehispánicos, y sabemos que cerca de 1530 llegaron los frailes a este lugar y construyeron su primer casa y su primer convento dentro del poblado prehispánico. Entonces, esta idea que generalmente se tiene de que llegaron los españoles y destruyeron todos los templos, todas las pirámides, pues realmente no fue tan así, y realmente fue un proceso muy largo que duró prácticamente un siglo. Y sabemos que en los primeros momentos, entonces, convivían una iglesia y el templo prehispánico dedicado a la deidad
local. Entonces también tenemos que imaginarnos cómo se dieron ahí esas relaciones. Es decir, tenemos que imaginarnos este poblado, por ejemplo, a las personas vistiendo de una manera tradicional, muchas de ellas con sus grandes tocados, muchas de ellas vestidas aún como jaguar, conviviendo al lado de un fraile, conviviendo al lado de un español. Y entonces empezamos también un poco a entender cómo se fue dando estas transiciones, que además quedan registradas por medio del material. Únicamente como unos ejemplos, tenemos también el caso de esta iglesia, que es la iglesia de Cuautinchan, a la cual volveré después, que arquitectónicamente nos está mostrando también un desarrollo y una transformación que se fue dando en el lugar. Por ejemplo, sabemos que estos pequeños orificios que ustedes distinguen aquí son el producto de la primera iglesia, que era donde se insertaban las vigas de madera y que permitía techar, en este caso, el templo, que era un templo muy pequeño. Un segundo momento constructivo lo podemos nosotros identificar con este tipo de lajas que son mucho más delgadas, que llegan prácticamente hasta esta zona, y podemos identificar un tercer momento que se encuentra con una piedra mucho más gruesa. Entonces, una iglesia no es de pronto que está y ya, sino que va teniendo distintos momentos, y estos distintos momentos constructivos también nos están reflejando distintas formas de relaciones sociales que se están dando. Y si la arqueología histórica había tenido un tenue desarrollo en décadas pasadas, el caso de la arqueología industrial va a empezar a surgir de una forma reciente, sobre todo a raíz de la problemática que existe en tratar de conservar el patrimonio que fue producto del siglo XIX y del siglo XX, aunque en algunos casos se puede proyectar hasta el siglo XVIII, y sobre todo de tratar de concebirlo como parte de nuestro patrimonio y como un objeto histórico que es necesario conservar para que con ello también se guarde parte de la memoria. En ese sentido, los objetos que se pueden analizar incluyen, por ejemplo, materiales como maquinaria y herramienta, contextos que nos muestran la técnica y la tecnología que se utilizó en un momento determinado y cómo se fue transformando, e incluso también las relaciones generadas con las actividades productivas. De ahí, por ejemplo, hay muchos temas de investigación que es entonces cómo el arqueólogo podría ver una relación de un trabajador, de un obrero a inicios del siglo XX, por ejemplo. ¿Cómo puede ver el arqueólogo también muchas de estas movimientos obreros que empezaron a ver en las huelgas, por ejemplo, de Cananea y de otros tipos de fábricas? Nosotros, ¿cómo podemos, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia metodología, ayudar a tratar de colaborar con datos que muchas veces, como lo sabemos, se pierden en este discurso histórico que maneja la historia y que en cambio en la parte del contexto, en la parte del objeto, queda algo que muchas veces no se ha dicho? ¿Y qué es entonces eso que no se ha dicho de estos distintos procesos históricos o de la revolución o de la independencia o de muchos otros momentos que puede entonces estudiar el arqueólogo? Y también en ese mismo sentido empieza otra forma que cada vez tiene una mayor importancia y sobre todo desarrollo, que es la arqueología subacuática, que básicamente lo que hace es estudiar objetos, contextos que se encuentran sumergidos y en ese sentido tratar de ver esta historia de las sociedades que tuvieron una larga y compleja relaciones con los cuerpos de agua. El caso de bucear siempre es una actividad fascinante, es una actividad que literalmente se transforma en cómo uno concibe el espacio, se transforma en uno cómo concibe su práctica, y entre los peros que existe, pues uno, es necesario saber bucear muchas veces, manejar aparatos especializados, y en ese sentido acaba siendo una práctica que muchas veces es un poco cara de realizar, ¿no? Pero que realmente acaba siendo algo fascinante en su desarrollo, y también un poco vinculándolo
a las mismas necesidades que nosotros hemos tenido en las últimas décadas en México, pues tiene que ver también el desarrollo de otra práctica de la arqueología, como es el caso de la arqueología forense, una también de las líneas que se da en la ENA sobre todo, en la cual sobre todo tiene su interés en los contextos de sociedades contemporáneas. Y sobre todo su finalidad tiene que ver en aplicar métodos y técnicas de la arqueología para recuperar indicios en un contexto legal, es decir, en un contexto donde se ha desarrollado una escena de crimen, en la cual nosotros como arqueólogos también tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Y por último, una de las formas que más me gusta y que sobre todo permite abrir la arqueología a estudiar cualquier cosa, que es la parte de la arqueología cognitiva, que básicamente entra dentro de las preocupaciones que tiene el arqueólogo de estudiar las distintas formas de pensamiento y cómo se van a estar reflejando en los restos materiales. En ese sentido, la arqueología cognitiva va a sostener que una de las principales características que tiene del ser humano es la creación de símbolos. Y estos símbolos van a estar reflejando la visión del mundo que tiene un grupo social en específico. Y en ese sentido, las representaciones artísticas son algunos de estos indicios, son algunos de esos objetos que quedan como un reflejo de estos pensamientos y que nosotros podemos estudiarlo. Por ejemplo, uno de estos indicios y en la cual la vertiente de la arqueología simbólica o cognitiva es muy importante, ¿no?, o muy útil, es cuando intentamos estudiar, por ejemplo, el simbolismo de los petrograbados, de las pinturas rupestres del norte de México, para acceder a las cosmovisiones que tuvieron los grupos de los cazadores-recolectores o los grupos de aquellas localidades, y sobre todo, en este caso, empezamos a ver cómo se crean formas particulares de representación y de expresión del pensamiento. Algo que, como les comento, también es lo que yo trabajo, es, por ejemplo, esto es muy útil para entender cómo se dio la relación entre los indígenas y los occidentales cuando llegaron, y les traigo únicamente dos ejemplos para ir cerrando con esta plática y también ver si tienen alguna duda, pregunta. Y uno de ellos se encuentra en el claustro bajo de Cuautinchan, que fue esta iglesia que les mostré que tiene aún los restos de las vigas de madera que sostenían el techo, y en el cual tenemos una imagen que es muy interesante porque se encuentra una anunciación, que es esta representación de aquí, y está rodeada por, o está flanqueada a cada uno de los lados por un jaguar y un águila. Que ya de por sí la unión de un jaguar y un águila junto a una anunciación es algo que nos está mostrando esta confluencia de tradiciones. Pero no me voy a centrar en este momento en estos dos elementos muy obvios del jaguar y del águila, sino sobre todo nos podemos centrar en la anunciación. ¿Y por qué nos podemos centrar en la anunciación? Porque si nosotros la vemos, parecería ser que es una típica anunciación renacentista, ¿no? Es decir, vemos el momento en el cual está Dios Padre en una nube en la esquina superior derecha, vemos al Espíritu Santo que está bajando, y vemos entonces aquí al arcángel que le está diciendo que ella va a tener al Hijo de Dios. Podemos ver a María en uno de los extremos, y podemos ver que ella se encuentra en un cuarto muy lujoso, como era el típico o la típica escena de la Anunciación en el siglo XVI. Hay algunos pequeños elementos que nos permiten identificar la mano del indígena. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, en el pie, se tiene una forma en la cual los dedos se curvean un poco hacia abajo, que esta forma, que es como algo así, es una forma típica de representación de los códices, que entonces nos indica una participación indígena. Podemos verlo en los chalchihuites, podemos verlo también en la forma en la cual se están creando estas formas como en B, que indica un trabajo de plumaria, es decir, hay ciertos indicios que nos muestran la integración de esta escena a la cultura indígena. Pero hay algo más interesante de todo esto, que es esta figura
que se encuentra aquí, que es como si fuera un dulce, ¿no? Amarrado de ambos extremos, con pequeños círculos, que esto está representando un bulto mortuorio con piel de jaguar. Y entonces siempre la gran pregunta es, ¿qué hace un bulto mortuorio detrás de María? Y esto tiene que ver entonces con la forma en la cual se trató de interpretar ciertos conceptos o ciertas ideas del cristianismo en una terminología indígena. Sabemos que el bulto mortuorio era aquel elemento en el cual residía de una manera mucho más fuerte una esencia divina, es decir, un poco vinculando lo que hablábamos con el Ixitla y todo esto, se pensaba que una energía divina no podía vivir en este mundo si no era contenida en algo. Nosotros, por ejemplo, éramos un contenedor de energía divina, el cerro, las esculturas y demás elementos tenían esta finalidad y esta función. En ese sentido, entonces, el bulto mortuorio se pensaba que era como este lugar en el cual era realmente la representación de la deidad. Y tan fue así que, si ustedes recuerdan muchas de las crónicas de la conquista, una vez que son vencidos los tlatelolcas, ¿no? Y se cuenta que empiezan a salir canoas con bultos, y entonces los españoles en un inicio creen que están sacando el oro con este afán de oro que tenían, y entonces empiezan a darle cuchilladas a los bultos, y entonces empiezan a sacar huesos, cuentas de jade, plumas, y entonces el primero lo cuchillean, el segundo también, pero ya al final dicen, pues ahí van huesos y piedras, y lo que estaba pasando realmente es que los indígenas lo que estaban haciendo era sacando sus bultos mortuorios, estaban sacando a sus dioses. Entonces, en esta imagen, que es más o menos aproximadamente de 1550-57, ocurre que cuando el fraile franciscano empieza a querer, sobre todo, tratar de dar cuenta de la idea de que María está embarazada de una esencia divina, está embarazada de Dios, intenta darlo en términos indígenas. Y para esto tuvo que haber existido la participación de un indígena, sobre todo un indígena de la élite que manejaba este tipo de conceptos. Y yo siempre me imagino la imagen diciéndole al fraile que tiene que representar que María está embarazada de Dios, ¿no? Entonces, seguramente, el indígena decía, bueno, pues, si hubiera sido muy temprano esta imagen, hubiera dicho así como, bueno, ¿de cuál Dios? ¿No? Y entonces el fraile, no, pues solamente hay un Dios, ¿no? Y bueno, ¿cómo se representa tu Dios? No, pues es que en este momento está embarazada, ¿no? Y entonces, entre toda esta negociación que se tuvo que haber dado, al final el indígena decidió colocar atrás de María un bulto mortuorio, representar como que ella estaba cargando una esencia divina. Con ello entonces se le calificaba como a una teomama, como una cargadora de dioses, como una cargadora de bulto sagrado, y con ello también se identificaba a ella que estaba embarazada y que estaba cargando una esencia divina. Y entonces, en ese sentido, un simple símbolo dentro de una imagen nos permite ver cómo se transforma toda una escena, cómo se transforma toda una idea y se crea algo distinto, se crea algo que sobre todo se le ha llamado, en este caso, esta cultura indocristiana, y que tiene que ver justo con lo que hablábamos de la arqueología cognitiva, cómo en este caso un pensamiento, una idea, una creencia, son representadas por medio de símbolos. Y entonces estos símbolos nos permite ir viendo para el siglo XVI cómo se va transformando la cultura indígena y cómo se va transformando también la cultura occidental. Y solamente por no dejarlo pasar, también tenemos otros ejemplos, como es el caso de esta pintura que es de Huatlatlauca, se encuentra en el estado de Puebla. Y aquí es muy interesante porque muchas de las imágenes que nosotros tenemos del siglo XVI sabemos que fueron hechas a través, copiando grabados. Es decir, el indígena tenía un grabado y la copiaba en el muro, la copiaba en un libro, o incluso también muchos de los códices, el códice florentino, por ejemplo, se basan sus ilustraciones en en grabados occidentales. Y en ese sentido, entonces, podemos ver la semejanza de los dos grabados, ¿no? Se encuentra en este caso Poncio Pilatos de un lado, con su mano extendida. Vemos aquí a Poncio Pilatos también. Está Jesús
con las manos atadas, con la corona de espinas. Vemos a Jesús con las manos atadas y la corona de espinas. Un soldado está a punto de darle un golpe a Jesús, lo vemos acá también. El otro con su gran casco lo está viendo fijamente y el otro se está agachando un poco. Es decir, tenemos prácticamente los mismos elementos. Dos cosas fueron reducidas en el caso de la pintura mural. Se quitó a los judíos de abajo, no cabían, no eran importantes para lo que se quería comunicar, y toda la arquitectura que está en la parte del fondo, en el grabado, se redujo a unas columnas, un fondo negro y un pequeño arco. Pero en todo esto, entonces, hay algo que se encuentra en la pintura mural y que no se encuentra en el grabado, que nos permite identificar la participación indígena también, que es en este caso que entre las manos de Jesús se encuentra este elemento verde, donde salen hojas y con un elemento amarillo hasta la parte superior. Es decir, lo que se encuentra agarrando Jesús es una planta de maíz. Entonces, la gran duda en todo esto es por qué está agarrando una planta de maíz. Y tiene que ver justo con que la planta del maíz durante gran parte de la época prehispánica, pues era un elemento que estaba vinculado al sacrificio. Es decir, era esta idea en la cual el pequeño grano, el maíz infante, era sembrado en la tierra, crecía, maduraba cuando estaba con la mazorca ya madura, y entonces en este momento lo que se hacía era que se sacrificaba, se le decapitaba, se le cortaba la cabeza, y con este acto entonces lo que hacía era dar inicio a una nueva vida. Es decir, esta mazorca iba a dar otra vez pequeños granos de maíz que iban a ser sembrados en la tierra, que iba a germinar, que iba a convertirse otra vez en una planta madura y se iba a crear un ciclo en ese sentido. Entonces era un sacrificio, pero un sacrificio que daba vida. Entonces, en ese sentido, va a ser muy común que este elemento se empiece a identificar ya no como este sacrificio prehispánico, sino dentro del contexto del siglo XVI se va a empezar a emplear como un sacrificio que va a ser típico del cristianismo, es decir, el sacrificio de Jesús y esta idea de que con ello se abre una nueva vida y se abre una nueva etapa y con eso un signo empieza a transformar una escena. Entonces, en ese sentido, esta pequeña plática tuvo la finalidad, en un primer lugar, de tratar de dar, como les había comentado, primero, ¿qué entiendo yo por arqueología? Que como les comento, mi idea de arqueología es que sea una arqueología que antes de ser reduccionista, que antes de ser limitada, busque ser lo más abarcativa posible y busque sobre todo que la manera en la cual como arqueólogos reflexionamos acerca de nuestra realidad, de nuestro material, sea posible llevarlo a cualquier tipo de objeto y de problemática. Después pasamos a una metodología de alguna forma tradicional que prácticamente lo seguimos en casi todos los tipos de análisis y de investigación, pasando desde el planteamiento de un proyecto como una disciplina científica, pasando después a un primer momento de recopilación de datos, de libros, de información, después a una actividad propiamente de campo con la labor de prospección y excavación, después a un trabajo de análisis y por último a una parte interpretativa. Y por último entonces lo que hemos visto en este último momento de la plática se ha centrado en otros caminos que puede tener la arqueología, iniciando con la parte de la arqueología feminista, la arqueología también indígena, la arqueología que emplea otro tipo de tecnología, como es el caso de los SIG, como es el caso también de la arqueometría, y también la identificación de otros momentos de la historia que son susceptibles de estudiarlo, como es la arqueología histórica, como es también la arqueología industrial, y en este caso también formas de hacerlo, como es el caso de la arqueología subacuática o incluso la arqueología cognitiva o simbólica, que como ya lo vieron, tiene fuertes relaciones con otro tipo de
disciplinas, como puede ser la historia del arte, la lingüística, como pueden ser también las ciencias cognitivas, y de ahí entonces puede surgir una gran forma de hacer arqueología. Simplemente podemos pensar cómo podemos nosotros hacer arqueología de todo este universo, por ejemplo, digital que está surgiendo, de toda esta forma de Internet. Cómo nosotros con nuestra visión podemos colaborar con ello. Cómo podemos también empezar a enfrentar otros retos que nuestra sociedad nos está empezando a pedir, como es el calentamiento global, como es el caso también de problemas de discriminación. Es decir, ahí entonces entra esta parte que les comentaba de una arqueología abierta, en la cual nosotros como arqueólogos tenemos las herramientas para poder dar y sobre todo para poder otorgar una interpretación, y no solamente podemos, sino es necesario que nosotros también entremos en este debate. Y bueno, con eso es todo por mi parte. Muchas gracias y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que... Gracias, doctor Adán, por la muy interesante presentación. Ahora le compartiré algunas preguntas y los comentarios que haya habido para usted por parte de nuestro foro. Aquí tenemos una pregunta de Manuel Melesio y él pregunta, ¿qué puede hacerse cuando en el contexto arqueológico ha sido perturbado por mucho tiempo con actividades como la siembra y donde coexisten elementos de distintos periodos, pero no se encuentran separados por estratos? También comenta, pienso en los casos de piezas de barro, piedra y obsidiana que de acuerdo con algunos relatos fueron arrojados a los canales de Xochimilco, pero con actividades como la elaboración de chapín para la siembra implica la extracción del lodo, lo cual con los años ha fragmentado estas piezas que aún pueden encontrarse en algunas camas de cultivo de muchas chinampas. Pues eso, pues realmente es algo que siempre nos enfrentamos como arqueólogos, ¿no? Es decir, un contexto sellado, es decir, un contexto que no ha sido perturbado desde el momento en el cual se depositó, se descartaron los materiales. Es muy raro que se encuentren, ¿no? Es decir, hay contadísimos casos de ese tipo de, de contextos. Pienso, por ejemplo, ofrendas en el Templo Mayor, algunos elementos que han quedado en las pirámides por la forma en la cual se fue construyendo, pero realmente casi toda nuestra labor implica con contextos que son perturbados, que han sido removidos, que han cambiado su forma, y en ese sentido, pues realmente el arqueólogo pues necesita sobre todo ir implementando una serie de formas de tratar de entender el objeto que está en este caso estudiando. Si son algo que realmente es como algo que recuerdo mucho a alguien que está como un contexto cultural, perdón, un estrato cultural, que en algún momento podemos hablar de por qué está bien o mal esto, pero bueno, justo era como un momento en el cual había materiales de muchos tipos y que él decía que se tenía que excavar así porque no había como una secuenciación, pero bueno, es otra cosa. Justo ahí el análisis del material nos empieza a arrojar muchos datos acerca de ello, ¿no? Podemos, por ejemplo, irlo viendo de una forma estilística para ir identificando periodos, se puede ir viendo también cómo han sido intervenidos en distintos momentos una pieza, es decir, se puede ir estudiando todos estos elementos para poder entender nuestro material. Hay muchas preguntas o hay muchas ideas y muchas acciones que muchas veces nosotros como arqueólogos no vamos a poder llegar a ello. Es decir, por ejemplo, este dato que está dando, ¿no? De las piezas que eran arrojadas a los canales y que luego van siendo transformadas. Es decir, toda esa historia, muchas veces nosotros como arqueólogos quizás no podamos acceder a todas estas como particularidades que tiene la pieza, pero hay muchas veces en las cuales justo la contribución de la historia, la etnohistoria, la antropología social, distintas disciplinas sociales y antropológicas nos permiten justo colaborar con ellas para que con otro tipo de herramientas ir generando una interpretación más completa del fenómeno social o de la actividad que se está llevando a cabo. Es decir, en ese sentido justo la colaboración también es muy importante en todos los momentos de la investigación arqueológica y de la interpretación. Otra pregunta aquí en el chat de Zoom de Alejandra Llamas,
¿Qué aportes podría proporcionar la arqueología urbana a la reapropiación de los espacios o el repensar de las ciudades? Pues esa es una muy buena pregunta, es decir, justo, pues sería muy bueno, justo reflexionar un poco más acerca de ello, pero sobre todo algo que yo creo que siempre ayuda a la arqueología, pongámosle el apellido que sea, tiene que ver con la idea de crear identidades y generar sobre todo vínculos entre las comunidades. Entonces, en el caso sobre todo de la arqueología humana y esta idea del espacio, nos ayuda mucho siempre a generar una identidad y una reapropiación del espacio que estamos habitando. Y simplemente lo pienso, por ejemplo, en el caso de donde yo vivo, ¿no? Yo vivo muy cerca de CEU y pues, realmente yo vivo aquí desde hace algunos años ya y mi identidad como copilquense no está para nada arraigada. Es decir, no me siento yo parte de este lugar que me lleve a investigarlo, ni me siento tampoco con fuertes vínculos con mis miles de vecinos que tengo alrededor. Y en ese mismo sentido, entonces, la arqueología urbana o eh, la arqueología en sí puede ayudar justo a la creación de estas, o quizás no creación, sino bien como al reforzamiento de algunas identidades, de apropiarse de la ciudad que estamos habitando y también de entenderla y también de significarla de una manera particular. Entonces, en ese sentido, pues sería una ayuda muy fuerte y otra vez eso puede tener no únicamente participación el arqueólogo, sino también el antropólogo social, el etnólogo, el mismo historiador, el arquitecto, el urbanista, ¿no? Es decir, en esta idea de cómo las personas se sienten arraigadas a una localidad y sobre todo en este mundo de hipermovilidad, ¿no? Que tenemos. Es decir, que una persona puede pasar un año en un lugar, otro año en otro año en otro año en otro lado del planeta. Es decir, también ahí entraría otra reflexión de nosotros como arqueólogos, podemos también ir colaborando en problematizar este nuevo tipo de temáticas. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. En su experiencia como arqueólogo, ¿cuál es la mejor manera de conservar los elementos hallados en estado en campo? Por ejemplo, los huesos que se dañan con la intemperie. Sí, sí, esa diapositiva me la salté porque yo estaba un poco sobre tiempo, pero la mejor forma es teniendo siempre o llamando a alguien que haya estudiado conservación y restauración. Es decir, es algo imprescindible que nosotros como arqueólogos podemos tener una serie de primeros pasos. Para mí siempre, yo en los proyectos que he hecho, tengo a una colega que siempre me acompaña, porque ella siempre dice, o sea, lo que hagas lo vas a hacer mal, ¿no? O sea, como en tratar de conservar algo. Entonces, pues nosotros tenemos luego que arreglar eso. Entonces, mejor desde un inicio o me hablas o vemos o me escribes y vemos cómo lo podemos empezar a tratar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene sus propias características, ya sea por el sedimento, ya sea por el material, ya sea cómo ha sido conservado. Y entonces nosotros como arqueólogos, pues no tenemos las herramientas tan precisas como lo tiene en este sentido alguien que estudió conservación y restauración, que además muchas veces estas herramientas las ha tenido que ir adquiriendo durante toda una carrera. Entonces lo mejor es literalmente hablar a alguien que estudió conservación, a un restaurador o a un conservador, y además de ello, yo creo que registrar. Es decir, registrar también siempre es algo fundamental. Perdón, voy a dejar de compartir, que creo que sigo. Es algo fundamental que nos ayuda a entender y sobre todo a preservar muchos datos que se pueden perder con el paso del tiempo o perder también con una mala intervención. Solamente una anécdota, ¿no? De también pintura. Hace algunos años, en la década de los 40, en Malinalco, surgió una de las primeras pinturas murales que se tenían de la época
de los mexicas. Y esta pintura fue excavada por un arqueólogo, por García Payón, y en este caso, su forma, él, de tratarlo de conservar, fue colocando una película de una sustancia que generaba como una capa plástica con la idea de que se conservara, ¿no? Entonces, esto lo que generó es que seguía existiendo filtración del suelo, se quedaba en la pintura mural, la humedad, se evaporaba y como no tenía para dónde salir, que generalmente la forma en la cual sale es esta salitre que se va generando, se quedaba ahí y entonces lo que empezaba a generarse fueron hongos. Cuando intentaron desprender esta capa, la capa se vino con toda y pintura mural y se perdió la primera o una de las primeras pinturas, una pintura muy importante de la época mexica. Y algo que siempre llama mucho la atención es que 1940-50, pues no estamos hablando del inicio de la fotografía, ¿no? Es decir, ya hay fotografía, ya hay cine, y no tenemos hasta el momento ni una sola fotografía, ni una sola tampoco toma de un video de esta pintura mural. Nos queda un dibujo únicamente. Entonces, ¿cómo es posible que en la década de los 50 un dato tan importante no haya sido fotografiado, no haya sido registrado, se haya perdido por una mala intervención? Entonces, justo en ese sentido, tiene que ver esta respuesta. Uno, hablar a alguien de conservación y restauración, y otro, registrar lo más que podamos. No importa que seamos, como, no sé, yo pienso en mi mamá en el registro, ¿no? No importa que seamos como la señora que toma 30 fotos de la misma pieza, de la misma vista, no importa. O sea, eso nos va a ayudar a tener una mayor riqueza y que también esos datos puedan ser utilizados en un futuro por distintos investigadores e investigadoras. Tenemos otra pregunta de Facebook. ¿Qué tan difícil ha sido lograr llevar a cabo trabajos multidisciplinarios e interdisciplinarios, pensando en que se deben de romper ciertos paradigmas de la arqueología clásica para lograr un trabajo más integral? Pues yo creo que cada vez es más común. Incluso, por ejemplo, en proyectos de CONACYT, justo te piden que exista esta interdisciplina para que sean evaluados favorablemente. Entonces, generalmente ya esto de yo arqueólogo trabajo únicamente con arqueólogo es cada vez más extraño, ¿no? Aún hay muchos casos, pero generalmente ya muchas de las investigaciones tiene que ver con la colaboración. Y muchas veces también uno de los grandes problemas que nos enfrentamos cuando queremos hacer esto tiene que ver con los egos, ¿no? Es decir, con el ego de o es mi material, o es mi sitio, o es mi región, a veces, o es mi estado, ¿no? Es decir, es como un problema que siempre venimos un poco arrastrando en la arqueología. Entonces, quizás lo primero es quitarnos la idea de esta idea de que es mí, ¿no? Es decir, no es mi material, no es mi tema, no es mi dato, y cualquier persona lo puede estudiar, lo puede analizar y puede tratar de decir algo acerca de ello. Cuando quitamos esta idea del mí, ¿no? También surge otra, que es si no soy yo, somos nosotros. Entonces, como un nosotros, podemos sacar mayor información de una pieza y podemos colaborar en entender mejor algo, ¿no? Siempre está este dicho de dos cabezas piensan mejor que una, y yo soy fiel creyente de este dicho, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos una capacidad limitada de razonar algo, pero si integramos a otra persona, esa persona nos aporta nuevas ideas, nuevas lecturas, nuevos conocimientos, una nueva formación. Si integramos a otra, se integran más cosas que nos permiten ver de una manera total digamos, un objeto o, en este caso, un tema. Y siempre ello, pues lo que va a hacer es enriquecer lo que estamos nosotros tratando de investigar y sobre todo de entender. Entonces, yo creo que cada vez es menos esta como restricción a colaborar y sobre todo es menos porque han dado resultados fantásticos, ¿no? Resultados que de otra manera nunca hubiéramos podido conocer, procedencia de material, cómo se elaboró algo, cómo están participando las
los grupos o las colectividades dentro de una obra, es decir, son cosas que cada vez se está haciendo más interesante, y un poco como les comentaba, apenas estamos iniciando con otras colaboraciones, que es, por ejemplo, la integración de herramientas computacionales, ¿no? Con todas estas grandes computadoras que pueden procesar enormes cantidades de datos en instantes, es algo que la arqueología apenas va tímidamente asomándose, y cuando empecemos a desarrollarnos más en este tipo de campos, realmente vamos o se va a transformar el estudio y la comprensión e interpretación que tenemos del pasado. Creo que ya son todas las preguntas que tenemos. No sé si quisiera agregar algo más, doctor, antes de finalizar. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier cosa que necesiten, el OCA tiene mi correo. Es un gusto siempre, como les comentaba, colaborar, apoyar o lo que sea necesario, platicar, dialogar. Y pues bueno, solamente la invitación, ¿no?, a que cada uno vaya buscando esas nuevas formas tanto de hacer arqueología como también de sus propias ciencias, ¿no? Es algo que se incluye para lingüística, sociología, para todo, ¿no? Es decir, siempre hay nuevos caminos que están ahí esperando que alguien los abra, y pues bueno, es solamente la invitación, y muchas gracias también por este espacio. Muchas gracias a usted, doctor, por la presentación tan interesante. Y antes de despedirnos, les recordamos que los esperamos en la siguiente sesión del seminario permanente, en donde tendremos al maestro Luis Antonio Nava García con el tema Metodología para el Estudio de la Historia, que será el día 5 de septiembre. Permítame Aquí tenemos el post para la siguiente presentación. Y pues bueno, a nombre del Observatorio Coyuntural Antropológico, de quienes nos acompañan en la presentación, les damos las gracias por la participación en esta 7ª sesión del seminario permanente, al igual de todas y todos a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Y pues muchas gracias a usted, doctora Van Flores. Muy interesante la presentación, y gracias y buena noche. Gracias, buenas noches.